En definitiva, el final de Jujutsu es un final. Sí, ¿qué quieren que les diga? No es el final más memorable de la historia, pero esto ya se los había advertido la semana pasada. No había forma de que esta obra terminara igual que, yo que sé, Code Geass, Cyberpunk Edge Runners, The End of Evangelion, Steins Gate, etcétera, etcétera. No, esto no iba a tener un final de esas proporciones, pero sí que podía cerrar de forma decente y ¿saben qué? Lo hizo. Así que alégrense, chicos, porque Jujutsu Kaisen no terminó como Tokyo Revengers. Sé que a veces en Twitter me gusta provocar a la gente, pero no terminó como Tokyo Revengers. También es cierto que pudo cerrar de una mejor forma, sin meter tanto relleno de la historia esa del acosador y la chica que miraba a personas con ojos de anime, pero bueno, las últimas páginas salvaron el capítulo y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Comencemos con esto. De entrada tengo que decir que Gege desperdicia mucho tiempo explicando cosas innecesarias. Yo sé que al hombre le gusta meter su mucho texto, pero considero que no era necesario explicar tan detalladamente el plan que tenían los protagonistas para atrapar al acosador que estaban buscando desde el final del capítulo anterior. Siento que se desperdiciaron muchas páginas en eso, se desperdiciaron como unas 15 o 14 páginas de un capítulo de 22-23, imagínate eso, y considerando que este es el capítulo final de la obra, se siente un poco de relleno todo eso. Y creo que ese es el mayor problema del final, que no parece un final, parece un capítulo de esos que pondrías a la mitad de una temporada. Y realmente eso no estaría mal si a estas alturas ya no tuviéramos ninguna incógnita que resolver, pero desgraciadamente esta historia tiene demasiadas preguntas que aún no han obtenido respuesta. Más adelante hablaremos sobre todas las tramas que han quedado sin resolver, pero antes de eso analicemos un poquito lo que ocurrió en el capítulo. Como les dije, más de la mitad está centrado en este tema del acosador. No quiero profundizar mucho en esto porque la verdad es relleno, simplemente es ver a los protagonistas pensar en diferentes maneras para atrapar al acosador hasta que finalmente terminan haciendo eso. En el proceso descubrimos que la chica a la que estaban acosando no era la mejor persona del mundo, era alguien a quien le gustaba sacarle dinero a chicos incautos. En este caso el acosador le había comprado un bolso súper caro y la chica ni siquiera se acordaba quién era. En ese sentido, digamos que el acosador tenía sus razones para meterse con la chica. Igual tampoco es que le haya hecho cosas terribles, simplemente hizo que ella viera a su novio con ojos de anime, como el meme ese de Yuta con ojos súper grandes, que probablemente no ponga en pantalla porque me dio pereza buscarlo. Y bueno, ese sería el resumen de la trama más aburrida del capítulo. A partir de aquí es cuando empieza lo bueno, cuando vemos a Yuji interactuar con el acosador haciendo cierto paralelismo con las últimas palabras que le dijo Gojo. ¿Se acuerdan cuando Megumi y Nobara recibieron cartas por parte de Gojo pero Yuji no? Esto porque él ya había tenido la oportunidad de hablar con el albino. Bueno, en esta parte del capítulo nos muestran qué fue lo que le dijo exactamente su maestro. Y es una charla muy interesante que en parte también es una especie de mensaje de Gege hacia los lectores de que no esperen nada más de Gojo, que se tienen que olvidar de él. Gojo ya no viene, pendejos. Es básicamente eso, pero lo que me gusta de la charla es como el albino nos da a entender que Yuji se convertirá en el hechicero más poderoso de la época. Él confía plenamente en eso y le dice que estaría bien si por lo menos una persona se olvidara de él. Es decir, no que se olvide literalmente de su existencia, de que alguna vez fue su maestro, sino que se olvide de lo que fue Gojo en su momento como figura de poder para no cometer sus mismos errores. Recordemos que Gojo fue una persona que siempre se sintió solitaria porque nadie más estuvo a su altura y la única persona a la que consideró su amigo terminó yéndose por el camino del mal. Es una reflexión interesante. Gojo no quiere que Yuji termine siendo igual que él, quiere que sea fuerte pero que tome un camino diferente. Grande el albino, creo que es uno de los mejores personajes de la obra y me parece genial que por un momento nos hayan mostrado que el hombre no estaba muy seguro de poder vencer a Sukuna. Obviamente él había dicho a sus estudiantes que vencería para tranquilizarlos porque es lo que tienen que hacer los adultos, pero en el fondo él sabía que sus probabilidades de vencer no eran las mejores. Es increíble que por unos breves instantes Gege nos haya demostrado que sí era capaz de escribir interacciones entre personajes sin la necesidad de utilizar muchas explicaciones. Y me gusta ese contraste que hace entre este flashback y lo que le dice Yuji al acosador, porque Yuji le dice: tranquilo loco, no te van a ejecutar por lo que hiciste. Esto en referencia a que a él lo iban a ejecutar por comerse un pinche dedo. Y como si un maestro se tratara, le dice que no está mal equivocarse, a todos nos pasa. Lo único que tiene que hacer es reflexionar sobre lo que hizo y cuando ya esté listo,
él lo recibirá con los brazos abiertos en la escuela de hechicería porque espera grandes cosas de él. Muy bonita escena, que sería aún mejor si hubiésemos tenido más interacciones entre Gojo y sus estudiantes, pero bueno, ahí está y creo que es lo mejor del capítulo realmente. Lo único que no me gustó de todo esto es el hecho de que solo Yuji se haya mostrado reflexivo con la muerte de su maestro. Parece que a ningún otro de sus estudiantes le importó y me parece un desperdicio no haberle dado un espacio a los demás estudiantes para que se despidieran del albino. Por ejemplo, a Yuta le importaba mucho este hombre. No por nada, durante la pelea contra Sukuna vimos varios flashbacks en donde él decía que Gojo no tenía por qué cargar con todo el peso y la responsabilidad de acabar con Sukuna y el mundo de la hechicería y lo que sea. Pero aquí no vemos nada de eso. Por lo menos mostrámelos al frente de su tumba, loco. No es tan difícil. Eso por el tema de Gojo. Ahora pasemos al cierre de Sukuna. Un cierre que en el papel se ve muy bien, pero cuando lo analizas con detenimiento es demasiado vacío. ¿A qué me refiero? Antes de que Sukuna se vaya hacia su siguiente vida, o hacia el más allá, o hacia donde sea, tiene una pequeña charla con Mahito. En esta charla Mahito revela el secreto de Sukuna. Nos explica que en realidad este hombre no es que solo haga las cosas porque le gusta, sino porque tenía cierto resentimiento por la forma en la que lo habían tratado cuando era un niño. Como todo el mundo lo apartó y lo trató mal por ser alguien deforme. Algo así como lo que le pasó a Naruto, ¿no? Que todo el mundo lo apartaba por tener al zorro de las 9 colas. Solo que en Naruto sí está bien hecho eso porque nos lo muestra. Nosotros sentimos empatía por Naruto, vemos su sufrimiento. Mientras que con Sukuna simplemente nos lo cuentan, pero nunca vimos nada de eso. ¿Han escuchado la frase muestra, no cuentes? Se utiliza mucho en el cine y en Jujutsu hacen todo lo contrario. Cuentan muchas cosas, pero nunca las muestran. Cuando la gente pedía a gritos un arco de la era Heian, yo no estaba muy de acuerdo con eso porque no lo veía muy necesario, más que nada por dos razones. La primera es porque Sukuna se había papeado a todo el mundo en esa época y si ya estábamos cansados de verlo ganar en la batalla final de Shinjuku, pues nos íbamos a volver locos en la era Heian. Y la segunda razón es porque Sukuna parecía ser de la clase de villano que no tenía un trasfondo triste, que solo hacía las cosas porque así le gustaba hacerlas y ya. Pero ahora que nos metieron todo esto de que el hombre hacía las cosas por venganza y de que incluso en su vida anterior tuvo la oportunidad de abandonar ese camino, ya sea con Yorozu o con Uraume, porque sí, esas son las dos personas que aparecen ahí, Yorozu y Uraume. Sé que por ahí había muchas personas especulando que la primera persona en realidad era la madre de Sukuna, pero esto es imposible considerando que el propio Rey de las Maldiciones había mencionado que él fue un niño no deseado. Es decir, su madre nunca lo quiso, por ende ella no podía ser una opción para que abandonara el camino de la venganza. Y aquí es importante mencionar que estas opciones que se le presentan a Sukuna no son caminos para enderezar su vida, simplemente eran dos opciones para que no decidiera hacer tratos con Kenjaku y así viajar 1000 años hacia el futuro, que de hecho eso también faltó verlo. Nunca vimos cómo fue que Kenjaku logró convencer a Sukuna de convertirse en objeto maldito, en 20 objetos malditos. Por ejemplo, con Kashimo sí vimos esto, pero con Sukuna no, y esto hace que la relación que tuvo con Kenjaku se sienta superficial de la misma manera en la que la relación con Uraume se siente superficial y así con muchos más personajes. Por eso, si bien esta charla con Mahito es muy profunda y trata de mostrarnos cierto crecimiento en Sukuna, de cómo la derrota lo hizo reflexionar un poco sobre su vida, de la misma forma en la que él hizo reflexionar a Yogo cuando lo derrotó, pues al final toda esta charla se siente medio vacía. Como que le faltan cosas y esto es porque, como les expliqué anteriormente, nosotros no vimos muchas de estas cosas. No vimos ni su relación con Uraume, ni tampoco cómo fue ese pasado donde todo el mundo lo discriminaba, entre muchas más cosas. A nosotros siempre se nos mostró a Sukuna como el tipo al que todo el mundo le tenía miedo, pero no por su aspecto, sino porque sabían que era un tipo muy poderoso y porque había asesinado a un montón de hechiceros famosos durante la era Heian. Y asimismo también vimos a muchos personajes cromársela y decirle que era la persona más guapa del mundo, por ejemplo Yorozu. Y también Kashimo, porque Kashimo dijo que Sukuna era hermoso porque lo consideraba la epítome de la hechicería. Entonces me es muy difícil tomarme en serio todo este tema de la venganza porque Sukuna era feo. Igual esto no deja de ser una propuesta interesante, pero es una lástima que no se haya explorado lo que se tenía que explorar. Después de esto ya llegaría al final del capítulo.
donde vemos a todos los estudiantes de la escuela de hechicería de la sede de Tokio siendo felices mientras nos dejan de fondo el último dedo de Sukuna, el cual, según Yuji, ya no es peligroso y puede funcionar como una especie de barrera protectora para ahuyentar maldiciones. Y es curioso que lo haya dejado en el mismo lugar donde encontró el primer dedo de Sukuna. Bien, conclusiones finales de este capítulo. Lo repito, no se siente como un final, siento que desperdiciaron demasiados capítulos en el tema del acosador, pudieron haberle dado ese espacio a otras cosas. ¿Y qué hubiera hecho yo para mejorar este final? Bueno, básicamente yo habría terminado la trama del acosador en 2 páginas, luego haría que cada protagonista al terminar la misión se fuera por un camino diferente, porque tienen cosas que hacer, cada uno tiene una vida ocupada, y la idea sería que mientras nos enfocamos en Yuji, mientras él se dirige hacia X lugar, podría ser la tumba de Gojo, o de otro personaje, o de Choso también, él nos fuera contando cómo evolucionó su forma de pensar, cómo, si bien en un inicio creía que lo más importante era darle muertes dignas a las personas, poco a poco entendió que lo realmente importante era el valor de la vida. La muerte no define quién eres, sino cómo viviste, y cuando llegáramos a la última página el protagonista dijera que finalmente había entendido las palabras de su abuelo. Él no quería que muriera rodeado de muchas personas, sino que muriera sin tener ninguno de sus arrepentimientos, que llevara una vida digna. Por supuesto, esto habría quedado mucho mejor si nos hubieran mostrado más interacciones entre Yuji y su abuelo y no solo lo que vimos en el primer capítulo, porque esa también es otra falla de esta obra. La relación entre Yuji y su abuelo es muy superficial y basar gran parte del pensamiento del protagonista en algo de un solo capítulo pues se complica un poco. Y lo mismo también sucede con el tema de sus padres, porque tampoco supimos mucho sobre ellos. No sabemos cuándo murió Jin, no sabemos en qué momento Kaori se convirtió en Kenjaku, no sabemos cómo logró sobrevivir el abuelo a todo eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que esta habría sido una idea interesante, lo de profundizar un poco más el pensamiento de Yuji. Y ojo, porque este final no implicaría solo ver a Yuji dando todo este monólogo. La idea es que mientras él vaya llegando hacia su destino, hacia la tumba de Choso, Gojo o su abuelo, nos fueran mostrando lo que sucedió con los demás personajes. Por ejemplo, antes les había mencionado que los otros protagonistas se separaron porque tenían vidas ocupadas. Bueno, eso es porque tenían ciertos compromisos a los que no podían faltar. En el caso de Nobara la veríamos reunirse con Saori y Fumi, personas a las que siempre quiso ver y recordó cuando murió por primera vez. En el caso de Fushiguro sería otra visita a la tumba de su hermana, pero esta vez sí se despediría. Y luego veríamos a más personajes, veríamos lo que hace Kirara y Hakari, veríamos a Yuta tal vez en la tumba de Gojo, veríamos a Inumaki Panda haciendo bromas, veríamos a Todo jugando al ping pong con una sola mano. Cosas así, loco. Eso es lo que necesitábamos en el final. Saber cómo había terminado la historia de cada uno de estos personajes que nos acompañaron durante 6 años y no perder el tiempo con 15 páginas de un relleno sobre un acosador. Es que si te pones a pensarlo, es increíble que en el capítulo anterior nos dieran el cierre del chico del azúcar o de Charles y no el de personajes como Yuta, Maki, Todo, Miwa, etcétera, etcétera. Es bastante gracioso, pero bueno, es lo que hay, ya no hay forma de arreglar esto. Tal vez el anime lo arregle, la esperanza no se pierde, pero de momento esto es lo que hay. Vean el lado positivo, no terminó tan mal como parecía que iba a terminar, porque la recta final había sido horrorosa, hay que ser sinceros, pero por lo menos este capítulo levantó un poco el nivel. No va a ser memorable, pero por lo menos fue un final digno, creo.